Durante años, Nelson Ned fue celebrado como el pequeño gigante de la canción, cautivando a audiencias de todo el mundo con su voz extraordinaria y sus interpretaciones cargadas de emoción. Para millones, era una figura querida, un símbolo de perseverancia y genialidad musical. Pero mientras el público veía la estrella brillante, el hombre detrás de la fama permanecía oculto, su verdadera historia en gran parte no contada. Ahora, una década después de su partida, su hija Verónica ha decidido romper el silencio, compartiendo un testimonio honesto y profundamente conmovedor sobre quién era realmente su padre a puerta cerrada. Nelson Ned nació con una voz enorme y un sueño aún más grande, pero su camino nunca fue fácil. Diagnosticado a solo 6 meses de edad con displasia espondiloepifisaria, una forma rara y grave de enanismo, enfrentó desafíos profundos desde el principio. Mientras sus padres y hermanos tenían una estatura promedio, la condición única de Nelson lo distinguía de formas imposibles de ignorar. Nelson Ned se casó con la mujer que creyó estaría a su lado durante los altibajos salvajes que, de algún modo, ya intuía que vendrían. Por un tiempo, compartieron un sueño: formar una familia, construir una vida llena de música y amor. Juntos tuvieron hijos, y entre ellos estaba Verónica, una hija que algún día contaría la historia de su padre con una honestidad que solo puede surgir de un amor profundo mezclado con un dolor igualmente profundo. Para el mundo, Nelson era una figura imponente en la música, el pequeño gigante de la canción, que conquistaba corazones en continentes enteros. Pero para Verónica, él era simplemente papá, un hombre a quien amaba intensamente, incluso cuando ese amor dolía. Años después, Verónica contaría la historia que el público nunca vio: las risas en las reuniones familiares, la ternura que podía llenar una habitación cuando su padre estaba en su mejor momento, y las sombras que se colaban cuando no lo estaba, las ausencias emocionales, las noches teñidas de inestabilidad, los recuerdos moldeados por la ira, la adicción y heridas que ningún éxito musical podría reparar. Sus memorias no venían envueltas en una nostalgia ordenada. Eran complicadas, crudas y reales. Eran los recuerdos de una hija tratando de entender a un padre que pertenecía tanto a ella como al mundo. Para comprender cómo Nelson llegó a ser tanto un héroe como una fuente de dolor en su propia familia, hay que volver al principio. Nació en un mundo que inmediatamente le dijo que era diferente. A los 6 meses de edad, fue diagnosticado con displasia espondiloepifisaria, una forma rara y seria de enanismo. Mientras sus padres y hermanos tenían una estatura promedio, la condición de Nelson lo aislaba físicamente y, de manera inevitable, también socialmente. Pero dentro de su pequeño cuerpo había algo inmenso, algo que ningún diagnóstico médico podía disminuir: un espíritu que exigía ser escuchado. Su madre, una mujer de fuerza inquebrantable y de un realismo feroz, decidió desde el principio que no criaría a su hijo bajo la ilusión de un mundo que se adaptaría a él. Se negó a construirle un refugio de falsas esperanzas. En cambio, lo crió para ser lo suficientemente fuerte como para enfrentar la vida de frente. Con su amor duro y su estímulo honesto, Nelson creció siendo un niño cuya resiliencia llegó a ser tan parte de él como su asombrosa voz. Esa voz comenzó a llamar la atención cuando Nelson apenas tenía 5 años. Sus padres reconocieron el talento único de su hijo y lo llevaron a audicionar en Radio Educadora Laborista. No pasó mucho tiempo para que el pequeño niño de voz poderosa conquistara al público. Había algo magnético en él, algo más profundo que el simple talento. Era una fuerza de voluntad, una creencia silenciosa y feroz de que había nacido para algo más grande. Desde el principio,
Había algo inolvidable en Nelson. No era solo su voz, aunque ésta se volvería legendaria. Era algo más profundo, algo que se podía sentir al estar cerca de él. Su espíritu parecía demasiado grande para su cuerpo. Su vida estaría llena de alturas impresionantes y caídas dolorosas. Pero en el centro de todo estaba su amor inquebrantable por la música, un don que se negaba a ser silenciado, no importaba cuán duro fuera el mundo. Ese don se manifestó muy temprano. A los 5 años, era imposible negar que Nelson poseía algo raro, algo precioso. Sus padres también lo vieron. Lo llevaron a audicionar a Radio Educadora Laborista, y no pasó mucho tiempo para que todos allí se dieran cuenta de que estaban presenciando algo especial. El pequeño Nelson, de pie con su voz poderosa, no solo impresionaba, conmovía. Incluso los desconocidos sentían la magia. No se trataba de su tamaño, se trataba de lo inmenso que hacía sentir la música. Aun con toda la emoción que le trajo la televisión, Nelson sabía en lo profundo de su ser dónde residía su verdadera pasión. Ser presentador era divertido, pero no era suficiente. Cantar era distinto. Cantar no era solo un trabajo o una forma de ser visto. Era la manera en que Nelson le contaba al mundo quién era realmente. Estaba decidido a seguir ese llamado, sin importar lo largo que fuera el camino. Y no tardó en llegar una oportunidad a su preparación. Nelson participó en el concurso Un cantante por $1,000,000 y ganó. Esa victoria no solo le trajo aplausos, le abrió puertas reales. Pronto comenzó a actuar en el club nocturno La Chaqueña en Sao Paulo, donde empezó a forjar una reputación como un cantante que realmente podía conmover a la gente. No se trataba de espectáculo, se trataba de emoción. Cada palabra que cantaba tenía peso. Cada nota parecía salir directamente del corazón. El vínculo de Nelson con México se convirtió en otro capítulo definitorio de su vida. No era solo admiración a distancia, era una conexión real. México amaba a Nelson, y Nelson amaba a México de la misma manera. Cuando la tragedia golpeó con el terremoto en la Ciudad de México, Nelson no se limitó a enviar pensamientos y oraciones. Actuó. Organizó y protagonizó un emotivo concierto benéfico, haciendo lo que mejor sabía hacer: usar su música para traer esperanza cuando más se necesitaba. Su familia recuerda esa época con tanto cariño, viéndola como uno de los períodos más felices en la vida de Nelson. Fue puro, fue significativo, fue Nelson en su máxima expresión. Incluso a medida que la fama crecía, Nelson nunca perdió completamente de vista las cosas que realmente importaban. Las cenas familiares, las reuniones con amigos, los momentos tranquilos en casa, esos seguían siendo sus tesoros. México lo abrazó no solo por su voz, sino por el corazón detrás de ella. Sus canciones, ya fueran baladas tiernas o boleros apasionados, encontraron un hogar en millones de corazones a lo largo de América Latina y más allá. Para la década de 1970, Nelson Ned se había convertido en una sensación mundial. Ya no era solo una estrella en Brasil o en México. Estaba actuando en algunos de los escenarios más importantes del mundo: Carnegie Hall en Nueva York, el Madison Square Garden, el Salón de Megaeventos en Ciudad de México. Esos sueños ya no eran solo aspiraciones, eran realidad. Y entonces, en 1974, logró algo casi inaudito. Su canción Happy Birthday, My Darling vendió más de 1,000,000 de copias en Estados Unidos. Pero la fama, como revelan claramente los recuerdos de Verónica, nunca fue suficiente para proteger a Nelson Ned de sus propias luchas internas. Incluso cuando su estrella brillaba más que nunca, detrás de la música, había un hombre que batallaba contra la soledad, la ira y la adicción.
La misma pasión que emocionaba a los públicos a veces se volvía hacia adentro en casa, estallando en volatilidad y caos emocional. La adicción se deslizó silenciosamente, robándole poco a poco al hombre que alguna vez pareció invencible. Para su familia, vivir con él significaba celebrar su genialidad y soportar su oscuridad al mismo tiempo, atrapados en ese espacio cambiante entre el orgullo y la desilusión. Más adelante, Verónica hablaría de todo esto con una honestidad cruda que se negó a romantizar el pasado. Amaba profundamente a su padre y admiraba al gigante que el mundo veía, pero también cargaba con el dolor del hombre roto que regresaba a casa cuando las multitudes se apagaban. La redención, dijo, no es mágica. Ni siquiera el sincero regreso de Nelson a la fe y su búsqueda de perdón en los últimos años de su vida pudieron borrar las cicatrices dejadas por años de inestabilidad, rabia y ausencia. La sanación no fue inmediata, fue un proceso lento y a menudo doloroso que exigió paciencia, honestidad y un enfrentamiento con verdades duras que no podían ser suavizadas solo con disculpas. Con notable valentía, Verónica nos muestra al verdadero Nelson Ned, no solo el ícono adorado, sino el hombre complicado que luchaba todos los días contra sus propios demonios. Para los fans, siempre será un símbolo de esperanza y triunfo. Pero para su familia, era un hombre al que amaron intensamente, incluso cuando los defraudaba, un padre que a veces se alejaba tanto que apenas podían reconocerlo. Verónica no endulza el pasado, ni tampoco habla con amargura. En su lugar, ofrece un retrato completo de su padre, un hombre que podía llenar un estadio con su voz y al mismo tiempo luchar por encontrar la paz dentro de sí mismo. En sus recuerdos, Nelson Ned no es solo el pequeño gigante de la canción. Es un padre, un ser lleno de defectos y belleza, perdido y encontrado una y otra vez, cantando en medio de la tormenta incluso cuando el camino a casa parecía estar inalcanzablemente lejos. Y tal vez, al final, esa sea la parte más importante de la historia de Nelson. El recordatorio de que detrás de cada gran leyenda hay un ser humano, lleno de brillo, lleno de quebrantos, luchando como todos nosotros por encontrar su camino. Nelson comenzó a consumir drogas, no solo para sentirse bien o para divertirse, sino para llenar un vacío profundo dentro de él que los aplausos y el éxito no podían tocar. Las drogas se convirtieron en su forma de sobrellevar el dolor, de ganar el afecto falso de quienes lo rodeaban, de ocultar las partes de sí mismo que no quería que el mundo viera. Se transformaron en su manera de adormecer la tristeza, la inseguridad y el miedo constante de no ser suficiente. Pero por supuesto ese tipo de escape siempre tiene un precio, y no fue Nelson el único que lo pagó. Su familia también sufrió, en forma de corazones rotos, confusión y soledad. Sus hijos, que deberían haber podido mirar a su padre como una figura segura y amorosa, a menudo se sintieron abandonados. Ellos no querían a Nelson Ned, la superestrella, la leyenda. No les importaban los conciertos agotados ni los discos de platino. Lo que necesitaban era algo mucho más sencillo y, paradójicamente, mucho más difícil de obtener. Un papá que estuviera presente. Un papá que los escuchara, que los abrazara, que se quedara en casa en vez de perseguir el próximo subidón o la siguiente ovación. Su esposa también sufrió en silencio bajo la sombra de su fama. Ella no se había casado con una figura pública. Se había casado con un hombre, un compañero, alguien en quien creyó que caminaría a su lado en la vida. Pero la fama y la adicción construyeron muros entre ellos que se hicieron demasiado altos para escalar. Lo que ella necesitaba no eran autos lujosos, aplausos o admiración de desconocidos. Necesitaba a un esposo presente,
fiel y bondadoso. Necesitaba al hombre del que se había enamorado, no la imagen pública en la que Nelson había quedado atrapado. Es tan fácil, para quienes miran desde afuera, ver solo el éxito, las portadas de revistas, las giras mundiales. Pero la historia de Verónica nos recuerda que detrás de cada leyenda hay un ser humano, roto, luchando, haciendo su mejor esfuerzo y, a veces, fallando. La voz de Nelson Ned pudo ser más grande que la vida misma, pero al final del día era simplemente un hombre que perdió su rumbo, y fueron los que más lo amaron quienes sintieron esa pérdida con mayor intensidad. En 1993, algo en lo profundo de Nelson Ned cambió para siempre. Después de años de perseguir la fama y de pelear con los lados más oscuros del éxito, experimentó un despertar espiritual profundo que transformó todo el rumbo de su vida. Nelson abrazó el cristianismo evangélico con los brazos abiertos y el corazón roto, decidido a reconstruirse desde los cimientos. Volcó su alma en escribir y grabar canciones llenas de alabanza, esperanza y redención, cambiando los aplausos de estadios repletos por la misión más silenciosa y sagrada de alcanzar corazones heridos. En esa misma época, se abrió como nunca antes en su autobiografía, El pequeño gigante de la canción, donde expuso su doloroso viaje, las adicciones, los errores y los momentos de desesperación que casi lo destruyeron. Cuando le preguntaron si dedicarse a la música cristiana había dañado su carrera, Nelson respondió no con amargura, sino con una clase de gracia que solo llega después de mucha lucha. No, dijo, ya no cantaba por fama o fortuna. Cantaba para las personas que necesitaban sanar, para almas que reconocían ese dolor y esa redención. Nelson anhelaba desesperadamente la reconciliación, una segunda oportunidad con la familia que había herido. Pero la verdad era mucho más complicada y dolorosa. El tiempo y el arrepentimiento pueden abrir la puerta a la sanación, pero no pueden obligar a nadie a atravesarla. La verdadera sanación es lenta, dolorosa y muchas veces incompleta en esta vida, algo que Nelson tuvo que enfrentar con el corazón pesado. Como reflejo de las batallas internas que había librado durante tanto tiempo, la salud de Nelson comenzó a deteriorarse en los años siguientes. Su cuerpo, desgastado por años de excesos y turbulencias emocionales, empezó a fallarle poco a poco. Perdió la visión en un ojo, luchaba a diario contra la diabetes y la hipertensión, y finalmente recibió el devastador diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer. En uno de sus momentos más oscuros, cuando la esperanza parecía inalcanzablemente lejana, incluso intentó quitarse la vida. Entre 2003 y 2004, Nelson sufrió un derrame cerebral masivo que lo dejó postrado en cama durante meses, atrapado en un cuerpo que ya no le obedecía, aislado aún más de un mundo que alguna vez pareció adorarlo sin condiciones. Es fácil, tan fácil, creer que alguien que brilla con tanta intensidad sobre el escenario debe llevar esa misma luz a cada rincón de su vida. Pero la historia de Nelson Ned es un recordatorio conmovedor de que la adoración pública puede coexistir con un sufrimiento privado. En 2006, hizo un tierno intento de regreso al unirse como mentor al programa de telerrealidad Cantando por un Sueño, con la esperanza, tal vez, de compartir parte de la sabiduría que había ganado a través de tanto dolor. Pero, una vez más, la vida le dio un golpe cruel. Enfrentó duras críticas de los jueces, y no pasó mucho tiempo antes de que la punzada del rechazo, aquella contra la que había luchado toda su vida, lo llevara a retirarse. Fue un eco doloroso de las batallas personales que había librado a puertas cerradas, y un capítulo final, agridulce, en la historia de un hombre que alguna vez hizo que el mundo entero se enamorara del sonido de su voz.
En sus últimos años, Nelson Ned llevó una vida muy alejada de las luces brillantes y los aplausos ensordecedores que alguna vez definieron su carrera. Pasaba sus días en silencio en un hogar de reposo en São Paulo, rodeado de rutinas simples y recuerdos que poco a poco se desvanecían. Quienes lo visitaron durante este período hablaban de un hombre que, a pesar del deterioro de su salud, aún conservaba un profundo sentido de dignidad y una amabilidad suave y persistente. Aunque ya no era el poderoso vocalista que electrizaba multitudes en el Carnegie Hall o en el Madison Square Garden, todavía había en él un destello del mismo espíritu. El espíritu de un niño que alguna vez se atrevió a soñar más allá de los límites que el mundo intentó imponerle. Sin embargo, incluso para alguien con la fuerza de voluntad de Nelson, el tiempo era un oponente al que nadie podía vencer para siempre. Al acercarse la Nochebuena de 2013, la salud de Nelson sufrió un giro repentino y devastador. El 24 de diciembre fue llevado de urgencia al hospital, luchando contra un grave cuadro de neumonía, complicaciones respiratorias severas y una infección urinaria que rápidamente abrumó su cuerpo debilitado. Su familia y sus amigos más cercanos se reunieron, haciendo vigilia durante las fiestas, aferrándose a la pequeña esperanza de que el mismo luchador, que había superado tanto, pudiera encontrar la manera de levantarse una vez más. Pero los años de excesos, desilusiones y enfermedades crónicas habían dejado una marca profunda, y esta vez, el cuerpo de Nelson simplemente no pudo recuperarse. En la mañana del 5 de enero de 2014, Nelson Ned falleció a los 66 años, dejando tras de sí un legado tan imponente como alguna vez lo fue su voz. La noticia de su partida provocó olas de dolor en toda América Latina y más allá, mientras fans, colegas, artistas y admiradores lloraban la pérdida de un hombre cuyas canciones habían dado voz a algunas de las emociones humanas más profundas: el anhelo, el desamor, la fe y la esperanza. Sus cenizas fueron depositadas en el Cementerio da Paz de São Paulo, una ciudad que había sido testigo tanto de sus mayores triunfos como de sus más íntimas batallas. Aunque su presencia física ha desaparecido del mundo que amó tan profundamente, el espíritu de Nelson perdura en cada melodía que grabó, en cada letra que habló del hambre eterna del alma por algo más grande. Su música sigue siendo un testimonio de una vida que, a pesar de todas sus luchas, se negó a dejar de creer en el amor, en la redención y en el poder transformador de la canción. Hoy, gracias al valor de Verónica, podemos ver a Nelson Ned bajo una luz más completa y humana. No solo como el artista que rompió récords y capturó corazones, sino como el hombre que luchó contra sí mismo, que cayó, se levantó y trató desesperadamente de levantarse una vez más. Es un recordatorio poderoso de que incluso aquellos a quienes idolatramos son seres humanos ante todo, y que a veces lo más valiente que podemos hacer es contar toda la historia, con todo su dolor, su esperanza y su verdad. Las canciones de Nelson Ned tocaron a millones, y su historia nos recuerda que detrás de cada leyenda hay un viaje muy real y muy humano. Me encantaría saber, ¿hay alguna canción de Nelson que aún resuene en tu corazón hoy? ¿Tuviste la oportunidad de verlo en concierto? Tal vez incluso de conocerlo durante los años dorados de su carrera. Comparte tus historias con nosotros en los comentarios. Y si este recorrido te conmovió, no olvides suscribirte, dejar un me gusta y ayudarnos a mantener vivas estas historias reales y llenas de sentimiento. Gracias por haber compartido este momento conmigo. No puedo esperar para verte de nuevo en la próxima historia.